Vamos a continuar entonces ahora con los controladores. Fíjate que acá en la documentación tú puedes verificar esta información de las rutas. Aquí del lado izquierdo, donde dice HTTP Layer, está Routing. Y también vamos a poder encontrar la información o la documentación acerca de los controladores. Si le doy clic, aquí me abre el apartado de los controladores y aquí tú vas a poder verificar la información referente a los mismos. Fíjate que puedes ver una definición de los controladores. Voy a subir nuevamente. Puedes ver también los controladores y namespace, los middleware, también las rutas referentes a los controladores, pero todo esto los vamos a ir viendo poco a poco mientras vayamos desarrollando lo que necesitamos para nuestra aplicación. Entonces, cabe resaltar bueno, que los controladores son eso, como dice la palabra, controlan todas aquellas acciones que van a estar del lado del servidor, es decir, del lado del backend. Es muy importante entender también que aquí en Laravel podemos encontrar controladores Resolve, que es el que vamos a crear ahorita para los usuarios, y también podemos encontrar controladores básicos. Fíjate que acá podemos encontrar información, fíjate, controladores básicos, aquí tenemos, donde nosotros mismos vamos a crear los métodos. Fíjate que un controlador es una clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Y acá en los controladores básicos nosotros mismos vamos a crear los métodos según necesitemos, según sean nuestras necesidades. Subo nuevamente y también tenemos el controlador resource. Si lo coloco acá, este controlador resource simplemente nos trae ya una estructura. Fíjate que aquí nos dice que ya nos trae una estructura para crear un CRUD. Es decir, ya nos traen los métodos predefinidos y las rutas predefinidas para que nosotros podamos utilizarlos y poder desarrollar el CRUD que nosotros necesitemos. Aquí lo que tienes que entender es que los controladores tipo Resource nos trae ya unas rutas predefinidas y unos métodos predefinidos. Fíjate que si bajo, me coloca todos los métodos que trae el controlador. Este es el nombre de los métodos: index, create, store, show, edit, update. Fíjate que index es el index del controlador, create para crear, store para almacenar, show para mostrar, editar, actualizar y destruir o eliminar. Estos métodos ya no los trae predefinidos, pero obviamente no tienen nada dentro de ellos. El código lo tenemos que hacer nosotros, obviamente. Y el nombre de la ruta, fíjate que también trae el nombre de las rutas, que sería el nombre de la ruta que nosotros le vayamos a colocar, punto index para llamar al método index, punto create para llamar al método create, punto store y así sucesivamente. ¿Cómo se coloca en las rutas? En las rutas se coloca de esta manera. Se coloca root, 4 puntos, resource, fíjate la palabra resource. Luego colocamos el nombre de la URL que nosotros vayamos a querer y luego de eso vendría el nombre del controlador. De esta forma es que nosotros lo vamos a colocar en nuestro archivo de rutas. Vamos a crear el controlador para los usuarios como un controlador resource y el controlador para las tareas lo vamos a crear como si fuese un controlador básico para que tú puedas observar cómo podemos trabajar con ambos. Sin más nada que decir, entonces vámonos al código, vámonos a la acción y vuelvo acá a mi código. Aquí ya tengo mi archivo de rutas abierto. Ojo, tenemos que irnos primero a la terminal para crear el controlador. Voy a limpiar esto y si coloco php artisan list, nos dice acá en make que podemos crearlo. ¿Dónde está el controlador? Aquí está, con make controller. Pero para crear un controlador resource hay que crear una bandera, o hay que colocarle al comando una bandera. php artisan, voy a colocar make controller. No lo voy a colocar en el directorio principal de controladores, sino que quiero crear acá una carpeta, aquí en el código, una carpeta en HTTP, controles, una carpeta que diga backend. Lo quiero crear así. Vuelvo a mi terminal y voy a colocar backend. Fíjate que acá en el código no la tengo creada esa carpeta, ese directorio. Pero cuando yo le dé enter a o ejecute este comando, me va a crear, como no está creada, me va a crear ese directorio. Luego de backend vas a colocar slash y el nombre del controlador. Vamos a colocarle, como es para usuarios, sería users controller.
Ahí lo tenemos. Espacio, si lo creo así, fíjate que lo voy a hacer de las dos formas para que tú puedas observar el ejemplo. Le doy primero sí, pero me crea un controlador básico. Fíjate que aquí ya tengo el directorio backend. Si lo abro, está el user controller. Si lo abro, fíjate que aquí está mi clase vacía. Ahora voy a crear este mismo controlador, pero ahora de tipo resource. Voy a colocarle aquí resource. Ahí lo tengo, enter. Claro, me dice que ya existe, pero vamos a cambiarle el nombre. Voy a colocarle aquí other y le doy enter. Fíjate que aquí ya tengo el otro controlador y si lo abro, ¿qué vemos diferente? Vemos que este controlador, que es resource, ya tiene predefinido los métodos. Fíjate que aquí está el método index, aquí está el método create, el store, el show, edit, update y destroy. Otra de las diferencias que podemos ver nosotros es que si nos vamos acá a la terminal y coloco php artisan root list para listar las rutas que tengo registradas. Claro, me va a salir así porque no lo he colocado. No he colocado estos controladores aquí en mi archivo de rutas. Voy a colocarlo de una vez. Voy a colocarle root, simplemente para que tú veas la diferencia. Y voy a colocarle, en este caso es resource. Voy a colocarle este. Punto y coma acá. Voy a colocarle other. Y voy a colocarle aquí el nombre de mi controlador. Yo lo podría colocar users, other controller. Yo lo colocaría así siempre y cuando ese controlador estuviese en la carpeta de raíz de los controladores, que sería esta. Es decir, si estuviese al lado de este archivo controller.php. Pero en este caso no está allí. Está dentro de la carpeta backend. Por lo tanto, debo colocar aquí backend. Y aquí se coloca barra invertida. Allí ya estarían registradas las rutas para mi controlador y aquí podría observarlas. Si vuelvo acá, fíjate que ahora me aparecen más rutas, como puedes observar acá. Aquí me aparece de esta manera, como desordenado, porque tengo la letra muy grande. Voy a ver si reduciendo el tamaño de la letra, de la fuente, a ver aquí, voy a colocarle 9, aceptar, y voy a correr nuevamente el comando. Fíjate que acá ahora sí me sale bien. Y con respecto a ese controlador resource, fíjate que de aquí en adelante vemos todos los métodos que utiliza, todas las acciones, ¿sí?, que está utilizando ese controlador. Vemos los nombres de cada una de sus rutas y vemos la URL que genera. Entonces, si lo comparamos con el controlador básico, te puedes dar cuenta que ya tenemos estas rutas, todas estas rutas predefinidas, ¿sí? Simplemente trabajar con ellas, codificar lo que va a llevar dentro cada uno de estos métodos y listo. En cambio, el controlador básico, nosotros debemos de crear cada una de estas rutas. En dado caso que utilicemos un CRUD en ese controlador, tendríamos que crear cada una de esas rutas. Voy a colocar rápidamente un código acá en user controller. Voy a crear un método, un public function, y voy a llamarlo index. Ahí ya tengo un método y voy a registrar eso en mi archivo de rutas. Este es el controlador resource y este sería mi controlador básico. Root, get. Fíjate que tengo que crear dependiendo del método, ¿sí? Puede ser get, post, put, entre otros. Y dependiendo de lo que vaya a crear, pues tendría que colocar la ruta de cada uno de los métodos que contenga mi controlador básico. Voy a colocar aquí básico y voy a colocar aquí mi controlador que se llama users. Ahorita configuramos esto bien. Esto es simplemente un ejemplo que quiero mostrarte. User en plural, users controller, ahí lo tengo, entre comillas. Y voy a colocar aquí backend, barra invertida. Voy a quitar esto. Y acá voy a indicarle a qué método de ese controlador básico me estoy refiriendo. Entonces voy a colocarle arroba y luego el nombre del método. Mi método que dice acá se llama index.
Voy a colocarle return, soy un controlador básico, punto y coma. Y aquí en la ruta voy a colocarle el nombre del método, que sería index. Entonces los controladores básicos tengo que definirlo de manera explícita, en cambio con el return no, eso ya está definido automáticamente. Antes de probarlo en el navegador voy a colocarlo nuevamente aquí. Fíjate que acá me aparece en la tercera posición, aquí está. Aquí tengo el básico, me dice que esta ruta, esta URL que se llama básico, está apuntando a esta acción de usercontroller@index, es decir, al método index que acabo de crear. Me vuelvo acá, me voy al navegador, voy a colocarle aquí básico y debería demostrarme lo que retorna ese método index del controlador básico. Y fíjate que ahí me dice el mensaje, soy un controlador básico. Vuelvo para acá, que es el mensaje que yo tengo acá. Fíjate, como te expliqué al principio, que si realizas la petición HTTP, esa petición pasa por estas rutas, verifica que esa ruta exista, si existe, entonces va a ejecutar este método del controlador. Llega al controlador, hace lo que tiene que hacer y luego retorna lo que tenga que retornar. En fin, mientras vayamos desarrollando, pues te vas a ir familiarizando mejor con estos controladores, el básico y el resolver.